Y sobre este tema tenemos el análisis en nuestros estudios con Philippe Volland, analista político internacional. Buenas noches para usted, Philippe. Ángela, buenas noches. ¿Por qué toma el gobierno de Francia esta decisión de retroceder en la subida de los impuestos después de que había insistido con tanto ahínco Emmanuel Macron y había dicho que no iba a dar paso atrás? Ayer hubo un paso atrás, justamente el primer ministro esta mañana estaba con el Congreso explicando que sí se va a abrir una concertación sobre el ISF y que va a conservar ese moratorio. Pero también esta mañana aprendimos que éramos campeón del mundo, no sé si han visto, en impuestos. Francia está pagando 46.2% de impuestos. Es decir, que es el país donde hay más prelevamiento fiscal. O sea que creo que esto también puso aceite en el fuego fuerte, viendo que Francia es un país demasiado, ¿cómo se llama?, con impuestos duros. Subieron de 0,2% frente al año pasado. Ganamos a Dinamarca, que tenía la batuta desde hace años. Entonces creo que los franceses ya no pueden, ya no aguantan la carga de impuestos. Pero al nivel de lo que va a cambiar para el sábado hablaremos más adelante, pero yo creo que no va a cambiar nada, porque eran las primeras reivindicaciones. El movimiento se ha transformado. El movimiento es un movimiento muy raro, porque es un movimiento que yo llamaba los mignons, porque no sabían de dónde venía, cada uno se parecía, pero que vemos es un color, sí, es un grupo conservador. Son gente que estaban protestando por impuestos. No querían más impuestos, ya se le quitaron impuestos. Pero ahorita se grefó, llegaron nuevas reivindicaciones de cambiar la Constitución, de revocar el Congreso, que Macron se vaya. Entonces vamos a ver si eso es suficiente para calmar el juego en Francia en este momento. Yo personalmente no lo creo. Es decir, que vemos que el presidente hizo no recuerdo la palabra, desavoué, entonces, del primer ministro, donde no estuvo de acuerdo con lo que dijo el primer ministro una hora antes. Es decir, que es la primera vez que vemos que sale en contra de su primer ministro. Había ministros durante el día que habían dicho, sí, vamos a abrir, vamos a ver si el ISF funciona o si no lo vamos a quitar. Él dijo, ya no, el ISF no lo vamos a tocar. Es decir, que las leyes que hemos ya lanzado no las vamos a modificar. Esta sí que era para el 1 de enero. Quitamos esto, entonces ya no va a haber. Pero no va a haber de dónde. Es decir, que sabemos que si sube el precio de la gasolina, ¿cómo van a hacer? Entonces no sabemos cómo pueden salir de esto. Y cada 5 o 6 años ya hay nuevos impuestos sobre esto. Y estamos hablando del impuesto carbón para justamente el tema ambiental. Entonces, ¿de dónde lo van a encontrar ahorita? Precisamente eso le quería preguntar, porque si no es con los impuestos del carburante, ¿qué opciones le quedan al gobierno francés para que se puedan seguir cumpliendo las políticas de Emmanuel Macron? ¿De dónde sale el dinero? Es fácil, es decir, que si no llega, no hay que gastar. Entonces hay que bajar los servicios públicos, pero los franceses también van a gritar. Si cerramos escuelas, cerramos justamente el sistema de salud, no damos suficiente plata a los bomberos, ¿qué está pasando? Entonces hay que disminuir los gastos. Entonces yo creo que los franceses no están listos a que se disminuyan los gastos. Vemos que justamente esta reivindicación, hay gente que está llorando porque no lograban, imagínense, al final del año pagar un iPhone para sus hijos. Hay otros que decían, no, es incomprensible que yo no le voy a poder pagar el impuesto a mi hijo de su vivienda, que es estudiante. Es decir, que es cierto que Francia quiere vivir todavía con estatus 6. Pero es decir, que en este momento, con la competencia mundial, es casi imposible. Entonces, si queremos tener buen nivel de vida, tenemos que pagar muchos impuestos. O si no, hay que bajar el gasto. Hay que bajar el gasto. Entonces, gasto es servicios públicos. Bueno, Philippe, gracias a usted por el análisis. Muchas gracias.